Encuentro número 12 para las lecturas informales del yoga de los sueños. Número 12. ¡Wow! El yoga de los sueños de Lama Tenzin Wangyal Rinpoche. Capítulo 19. Integración. La práctica del soñar no tiene como meta el desarrollo personal o generar experiencias interesantes. Es parte del camino espiritual y sus resultados afectan todos los aspectos de la vida, ya que cambian la identidad del practicante y su relación con el mundo. Lo que se dice en este capítulo sobre la integración de la práctica del soñar a la vida del practicante ya se ha mencionado en su mayor parte, pero aquí se encuentra resumido. Hay dos niveles generales en la práctica del soñar: el convencional o dual y el no convencional o no dual. Para empezar, vamos a concentrarnos en el primero, el cual está vinculado con el trabajo mediante las imágenes e historias del sueño y con nuestras emociones y respuestas a la experiencia misma. También se relaciona con los efectos de los sueños y los efectos de la práctica sobre los mismos, así como con el desarrollo de un mayor control y una mayor conciencia despierta. El nivel no convencional de la práctica no tiene que ver con el contenido de los sueños ni con nuestras experiencias sobre ellos, sino con la luz clara y no dual. Esta es la meta final de la práctica del dormir y el soñar. Nunca debemos despreciar el uso dual del yoga del soñar, ya que después de todo, la mayoría de nosotros vivimos en el mundo de la dualidad. Y por lo tanto, debemos realizar nuestro viaje espiritual en la vida ordinaria. Al trabajar con las prácticas del soñar, transformamos el enojo en amor y la desesperanza en esperanza. Sanamos las heridas y las convertimos en fortaleza. También desarrollamos la capacidad para trabajar hábilmente con las situaciones de la vida y la destreza necesaria para poder ayudar a otros. Cuando comenzamos a entender verdaderamente que la vida es flexible y parecida a los sueños, obtenemos estas habilidades. Entonces podemos cambiar la vida ordinaria por experiencias de gran belleza y significado, integrando todo al camino. Solo cuando nuestro yo convencional se disuelve en Rigpa, podemos trascender la necesidad de esperanza y significado, ir más allá de las distinciones entre lo positivo y lo negativo. La verdad no conceptual está más allá de la curación y de la necesidad de curación. Asumir esta perspectiva cuando todavía no vivimos en una visión no dual conduce a una espiritualidad turbia en la que ejercemos nuestro condicionamiento negativo, creyendo que estamos ejerciendo la libertad. Cuando permanecemos plenamente en la luz clara, las negatividades ya no regulan nuestra vida, de modo que es más fácil probar si estamos allí o no. Hay 4 dominios sucesivos de integración vinculados a la práctica del soñar. 2 puntos. Visión, sueño, bardo y luz clara. En este contexto, la visión implica todas las experiencias de la vida de vigilia, incluyendo lo que se percibe con los sentidos y los eventos que suceden en nuestro interior. La visión se puede integrar al sueño cuando uno entiende que todas las experiencias y fenómenos son un sueño. No se trata de un entendimiento intelectual, sino de una experiencia vívida y lúcida. Si no es así, se vuelve solo un juego de la imaginación que no implica un cambio real. La integración genuina de este aspecto provoca un profundo cambio en la respuesta del individuo ante el mundo. Si disminuyen enormemente la codicia y la aversión,
y los nudos emocionales que se disminuyen enormemente la codicia y la aversión, y los nudos emocionales que antes nos compelían a la acción, ahora parecen ser sólo la seducción de historias de sueño. A medida que la práctica modifica las experiencias y las visiones del día, el cambio se va integrando también al sueño y surge la lucidez en el estado del soñar. Bien, hay niveles sucesivos de lucidez que van desde la primera experiencia de estar conscientes de que el sueño es un sueño, aun cuando nos veamos dirigidos por la lógica del mismo, hasta llegar a una lucidez poderosa en la cual somos totalmente libres en el sueño y éste se convierte en una experiencia de tal viveza y claridad que puede parecernos estremecedora. La lucidez y flexibilidad que se han desarrollado en el sueño se integran al estado de transición de la muerte. Vivenciar la muerte es muy semejante a soñar. Las capacidades desarrolladas en el yoga del soñar abren la posibilidad de permanecer presentes durante el estado intermedio del bardo, así como la de mantenerse con conciencia despierta y sin distracciones, mientras surgen las visiones que aparecen después de la muerte. Decimos que el sueño es un ensayo, una prueba para el bardo. Esta es la integración del sueño con el estado intermedio, en el entendimiento de que las reacciones a los fenómenos del sueño serán semejantes a las que ocurren durante el bardo. Que lleguemos a este punto depende de que hayamos podido desarrollar la lucidez y el desapego durante el sueño. El bardo debe integrarse con la luz clara. Esta es la forma de alcanzar la iluminación. Durante el bardo es mejor no relacionarse en forma dual con los fenómenos que surgen, sino permanecer totalmente en la conciencia despierta, en la presencia no dual, sin ninguna distracción. Esto es permanecer en la luz clara, unir el vacío con la conciencia pura. La capacidad de lograr esto constituye también la etapa final de la práctica del soñar, antes de la muerte. Los sueños se suspenden cuando el practicante se integra plenamente con la luz clara. La codicia desaparece en el momento en que uno considera la experiencia de vigilia como un sueño. La lucidez aumentada que es necesario desarrollar para progresar hasta este punto puede ser llevada naturalmente a los sueños durante la noche. Cuando uno ha desarrollado y estabilizado la lucidez en los sueños, ésta se manifestará en el bardo. Cuando uno permanece totalmente en la conciencia despierta y no dual durante el bardo, alcanza la liberación. Realiza la práctica del soñar sin interrupciones y verás los resultados en todas las dimensiones de tu vida. El resultado del éxito total en la práctica es la liberación. Si la práctica no está modificando las experiencias de la vida, si uno no se siente más relajada, sin tanta tensión y distracción, entonces deben investigarse y sobrepasarse los obstáculos y consultar al maestro. Si no hay una experiencia de progreso en el camino, entonces debe fortalecerse la intención. Cuando aparezcan signos de progreso, recíbelos con gozo y deja que sirvan de apoyo a tus esfuerzos. Con entendimiento y práctica, seguramente progresarás. ¡Qué hermoso, Lama Tenzin! ¡Qué hermoso! Cuarta parte, el dormir. Los siguientes capítulos presuponen cierto conocimiento de la terminología tántrica básica. A diferencia del material presentado previamente sobre el yoga del dormir, estos se dirigen a quienes ya practican tantra o dzogchen.
Dormirse y quedarse dormido, capítulo 20. El proceso normal de dormir ocurre cuando la conciencia se aparta de los sentidos y la mente se pierde en la distracción, dispersándose en pensamientos e imágenes mentales hasta que se disuelve en la oscuridad. Esta inconsciencia se mantiene hasta que empiezan los sueños y cuando esto sucede se recupera el sentido del yo mediante la relación dual con el contenido de sus imágenes, hasta que sucede nuevamente el siguiente periodo de inconsciencia. La alternancia de periodos de sueños e inconsciencia constituye el dormir de una noche normal. El dormir es misterioso para nosotros porque en él perdemos la conciencia y como nos identificamos con la mente ordinaria, la que deja de funcionar durante el dormir, éste parece estar vacío de experiencias. Estamos conscientes mientras soñamos porque la mente cambiante se activa y permite que surja un yo onírico con el que nos podemos identificar. En el dormir, sin embargo, no surge un yo subjetivo. Le llamamos quedarnos dormidos, al periodo en el cual nuestra identidad se colapsa. A pesar de que definimos el dormir como inconsciencia, la esencia de éste no es la oscuridad ni la ausencia de experiencia. Para la conciencia pura, que es nuestro fundamento, no hay dormir. Cuando la mente cambiante no está afligida por los sueños, por los oscurecimientos o los pensamientos, se disuelve en la naturaleza y en lugar del dormir de la ignorancia, surgen la claridad, la serenidad y el gozo. Cuando desarrollamos la capacidad de permanecer en la conciencia despierta, descubrimos que el dormir es luminoso. La luminosidad es la luz clara, nuestra verdadera naturaleza. Como he explicado en capítulos anteriores, los sueños surgen de las huellas kármicas. He utilizado la analogía de una luz proyectada por medio de una película, en la que las huellas kármicas son las fotografías. La conciencia es la luz que las ilumina y los sueños son proyectados en la base, Kunsi. El yoga del soñar desarrolla la lucidez en relación con las imágenes del sueño. Pero en el yoga del dormir no hay película ni proyección. En el yoga del dormir no hay imágenes. La práctica es el reconocimiento directo de la conciencia despierta, por ella misma. Es la luz iluminándose a sí misma. Es luminosidad sin imágenes de ningún tipo. Posteriormente, cuando se desarrolla estabilidad en la luz clara, las imágenes del sueño no distraen al practicante, y el período onírico del dormir también sucede en la luz clara. A estos sueños se les denomina de luz clara y son diferentes de los sueños de claridad porque en ellos no se oscurece la luz clara. En cuanto conceptualizamos o tratamos de imaginar la luz clara, perdemos su sentido real. En ella no hay ni sujeto ni objeto. No hay identificación con un sujeto, entonces no hay acceso a la luz clara. En realidad, nadie entra en la luz clara, pues ella es la base que se reconoce a sí misma. No hay tú ni ello, puesto que necesariamente resulta paradójico utilizar un lenguaje dualista para describir lo no dual. La única manera de entender la luz clara es conociéndola directamente. Los tres tipos del dormir. Capítulo 21. El dormir de la ignorancia. El dormir de ignorancia, al cual llamamos sueño profundo, es una gran
oscuridad. Se siente como una oscuridad de 1000 años, pero es aún más antigua. Es la esencia de la ignorancia, la raíz del samsara. No importa cuántas noches durmamos, sea durante 30 o 60 años, no podemos dejar de dormir. Regresamos una y otra vez como si eso nos recargara, y en realidad lo hace. La ignorancia es lo que sostiene el samsara, y cuando nosotros, como seres samsáricos, nos disolvemos en el dormir de la ignorancia, nuestras vidas samsáricas son alimentadas. Despertamos más fuertes, nuestra existencia samsárica se ha refrescado. Esto es lo que se denomina la gran ignorancia, porque es inconmensurable. La vivencia del dormir de ignorancia es como un vacío o un hueco en el cual no hay sensación del yo ni conciencia. Pensemos en un día largo y agotador, en un clima lluvioso, una cena pesada y en el sueño que resulta de todo ello, en el cual no hay claridad ni sentido del yo. Desaparecemos. La mente somnolienta que nos jala hacia esa disolución en la inconsciencia es la ignorancia manifestándose en la mente. La ignorancia innata es la causa principal del dormir. Las condiciones y causas secundarias que se requieren para su manifestación están vinculadas con el cuerpo y con la fatiga corporal. El dormir samsárico. El segundo tipo de dormir es el dormir samsárico, el dormir de los sueños que se denomina el gran engaño, porque parece interminable. El dormir samsárico es parecido a la experiencia de caminar por el centro de una gran ciudad, donde ocurren todo tipo de cosas. Las personas se abrazan, se abandonan, se pelean, se platican, hay hambre, hay riqueza, hay alguien trabajando y hay alguien robando, lugares hermosos, lugares miserables y lugares peligrosos. Se pueden encontrar las manifestaciones de los 6 reinos en cualquier ciudad. Y el dormir samsárico es la ciudad de los sueños. Un ámbito ilimitado de actividad mental generado por las huellas kármicas de las acciones del pasado. A diferencia del dormir de ignorancia, en el que la mente cambiante ordinaria se suspende, el dormir samsárico implica la participación de esta y de las emociones negativas. Aunque el cuerpo es el que nos llama a dormir de la ignorancia, la actividad emocional es la causa principal del sueño, y las causas secundarias son las acciones basadas en la codicia y la aversión. El dormir de la luz clara. La tercera clase de dormir que se logra gracias al yoga del dormir es el de la luz clara, al que también se ha llamado de claridad. Esto ocurre cuando el cuerpo está durmiendo, pero el practicante no se ha perdido ni en la oscuridad ni en los sueños, sino que permanece en la conciencia pura. La luz clara es definida en la mayoría de los textos como la unidad del vacío y claridad. Es la conciencia pura y vacía que constituye la base del individuo. Clara se refiere al vacío, la madre, la base, Kunsi. Luz es la claridad, el hijo, Rigpa, la conciencia pura innata. La luz clara es el entendimiento directo de la unidad de Rigpa y la base, de la unidad de conciencia y vacío. Se compara la ignorancia con la habitación oscura en la cual uno duerme, y la conciencia es una lámpara que se enciende, que se encuentra allí. No importa si la habitación ha estado a oscuras durante 1 hora o 1.000.000 de años. Esta se ilumina por completo en el momento en que se enciende la lámpara de la conciencia. Hay un Buda en la llama.
el Dharmakaya. Tú eres la luminosidad, la luz clara. Esta no es un objeto de la experiencia ni un estado mental. Cuando en la oscuridad la conciencia luminosa es clara, inamovible, gozosa, sin referencia, sin juicio, sin centro ni circunferencia, esto es Rigpa, es la naturaleza de la mente. Cuando la conciencia despierta observa el pensamiento sin ningún apego o aversión, éste se disuelve. Cuando el pensamiento, que es el objeto de la conciencia, se disuelve, el observador o sujeto también lo hace. En cierto sentido, cuando el objeto se disuelve, lo hace en la base, y cuando el sujeto se disuelve, lo hace en Rigpa. Este ejemplo conlleva cierto riesgo, ya que uno puede pensar que se trata de dos cosas, la base y Rigpa, pero no es así. Son tan inseparables como el agua y la humedad. Se describen como dos aspectos de la misma cosa, para ayudarnos a entender, para relacionar las enseñanzas con la dicotomía aparente entre sujeto y objeto. En realidad nunca existe un objeto separado de un sujeto. Se trata solo de una separación ilusoria. Capítulo 22. Práctica del dormir y práctica del soñar. La diferencia entre la práctica del dormir y la del soñar se asemeja a la diferencia que hay entre hacer la práctica de morar en calma, shiné, con un objeto y hacerla sin él. También en la práctica tántrica es utilizado el yoga del soñar para generar el cuerpo divino de la deidad meditativa, el Yidam, que está todavía en el ámbito del sujeto-objeto, mientras que el yoga del dormir desarrolla la mente de la deidad, que es conciencia pura, no dual. En cierto sentido, la práctica del soñar es una práctica secundaria en Dzogchen, porque todavía se trabaja con la visión y las imágenes, mientras que en la práctica del dormir no existe ni sujeto ni objeto, sino solo Rigpa, no dual. Cuando se introduce al estudiante a la práctica del Dzogchen, se le enseña primero las prácticas con atributos, y solo cuando ha desarrollado cierta estabilidad, comienzan las prácticas que no usan atributos. Esto se debe a que el estilo dominante de nuestra conciencia está relacionado con los atributos, con objetos del tema con el que uno se identifica. En virtud de que nos identificamos constantemente con la actividad de la mente cambiante, la práctica tiene que ofrecerle algo a lo que se pueda aferrar. Si se nos dice, sé solo espacio, eso no tiene sentido para la mente cambiante, pues no tiene nada a qué aferrarse. Entonces trata de construir una imagen del vacío con la que puede identificarse, y así no es la práctica. Pero si decimos que uno tiene que visualizar algo y luego disolverlo, y así sucesivamente, la mente cambiante se siente cómoda, porque hay algo en qué pensar. Utilizamos la mente conceptual y los objetos de la conciencia para que conduzcan a la mente hacia la conciencia despierta sin atributos, que es donde debe hacerse la práctica. Por ejemplo, se nos dice que imaginemos el cuerpo disolviéndose. Eso suena bien, podemos visualizarlo. Después de la disolución hay un momento en el cual no existe algo a qué aferrarse, y esto ofrece la situación en que el practicante preparado puede reconocer Rigpa. Es similar a contar regresivamente desde 10. 10, 9, 8.
hasta que se alcanza el cero. En el cero no hay nada a qué aferrarse, es tan solo el tigle del espacio vacío, pero el movimiento nos lleva hacia allí. Ese conteo regresivo hacia el vacío es similar a la utilización de la práctica con atributos para llegar al vacío de la práctica sin atributos. La práctica del dormir no tiene forma realmente, así que no hay nada sobre lo cual centrarse. La práctica y la meta son lo mismo. Permanecer en la unidad inseparable de la claridad y el vacío, más allá de la separación dual del que percibe y lo percibido. No hay cualidades, no hay arriba o abajo, dentro o fuera, no hay tiempo ni fronteras, no existen distinciones de ningún tipo. Se considera que el yoga del dormir es más difícil que el del soñar, pues no hay un objeto al que la mente pueda aferrarse como en el sueño. Alcanzar lucidez en un sueño significa que se ha reconocido al sueño como tal. Es el objeto de la conciencia despierta. Pero en la práctica del dormir no se da el reconocimiento de un objeto por parte de un sujeto, sino que se trata del reconocimiento no dual de la conciencia despierta pura, de la luz clara, realizado por la conciencia despierta misma. La conciencia sensorial no está funcionando, así que tampoco funciona la mente que confía en la experiencia sensorial. La luz clara es como mirar sin ojo, sin objeto y sin sujeto que mira. Esto tiene semejanza con lo que ocurre al morir. Es más difícil liberarse en el primer bardo, el primordialmente puro, Kadag, que en el bardo subsecuente, el de la luz clara, Otsal, en el cual surgen imágenes. En el proceso de muerte hay un momento de disolución total de la experiencia subjetiva en la base, antes de que aparezcan las visiones del bardo. En ese momento no hay un ser subjetivo, de la misma manera en que la experiencia diaria se termina en la disolución del dormir. Y vamos terminando por hoy la lectura. Hemos desaparecido. Entonces surgen los sueños cuando estamos dormidos o las imágenes durante el bardo, y mientras éstas se perciben, la fuerza de las tendencias kármicas genera la sensación de un yo que percibe y vivencia los objetos de la percepción. Nuevamente atrapados en el dualismo, continuamos en el sueño samsárico. Si estamos dormidos o si estamos en el bardo, continuamos hacia un renacimiento. Si completamos la práctica del dormir, podemos lograr la liberación durante el bardo primordialmente puro. Si no lo hacemos, nos enfrentaremos con las visiones en el bardo subsecuente, durante el cual podremos liberarnos si hemos completado la práctica de los sueños. Si no hemos alcanzado el éxito ni en la práctica del dormir ni en la práctica del soñar, seguiremos vagando en el samsara. Debes decidir por ti misma cuál es de estas prácticas la apropiada para ti. Las enseñanzas de Dzogchen siempre hacen hincapié en la importancia de conocerse a uno mismo, sus capacidades y obstáculos, y utilizar dicho conocimiento para practicar en la forma que rinda mayor beneficio. Se dice que hay muy pocas personas en las cuales les parece más fácil la práctica del dormir que la del soñar, por lo que generalmente recomiendo, dice Tenzin Wangyal Rinpoche, que se empiece por esta última. Si tu mente se aferra todavía, es mejor empezar con el yoga del soñar, en el cual la mente puede sujetarse al sueño. Puede alcanzarse con facilidad el éxito en la práctica del dormir si una vez que se ha desarrollado estabilidad en Rigpa, puesto que hay una fuerte experiencia de no aferrarse y de no ser sujeto, que es lo que ocurre durante el dormir. Otra razón por la que recomiendo iniciar con yoga del soñar
es porque lleva mucho más tiempo lograr estar lúcido en el dormir que en el soñar. Uno se desilusiona cuando practica por mucho tiempo sin resultados aparentes. Resultados aparentes, porque resultados hay siempre, dice Tenzin en otro lugar del libro. Lo que puede convertirse en un obstáculo para el camino, la desilusión. Una vez que tengas cierta experiencia en cualquiera de los yogas, es bueno continuar y reforzar la práctica. En último término, cada uno de los yogas conduce al otro. Cuando uno alcanza el éxito completo en la práctica del soñar, la conciencia despierta no dual de Rigpa se manifiesta en los sueños. Esto lleva a muchos sueños de claridad y finalmente a la disolución de los sueños en la luz clara. Esto también es el fruto de la práctica del dormir. De igual modo, cuando uno realiza progresos en el yoga del dormir, los sueños se vuelven lúcidos de manera natural y surgen espontáneamente sueños de claridad. Los sueños lúcidos pueden entonces ser utilizados para desarrollar la flexibilidad mental que ha sido descrita anteriormente. El éxito final en cualquiera de las prácticas requiere que la presencia pura de Rigpa pueda reconocerse y estabilizarse durante el día. Y hasta aquí nuestra lectura informal número 12. Muchas gracias por estar ahí para escuchar. Muchas gracias. Hasta la próxima.